Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Gracias por estar en este video. El día de hoy te voy a compartir algunas cosas que te ayudan a atraer a una mujer. Bien, la primera es el contagio emocional. ¿Qué es esto del contagio emocional? Mira, te voy a explicar. A nosotras las mujeres, más allá de la atracción física, claro, para ustedes como hombres, la atracción física es sumamente importante. Es lo primero que salta a tus ojos cuando ves a una mujer. Inmediatamente, lo primero que despierta tu interés en ella es su físico. A nosotras, claro, el físico también es importante, es una cualidad que también consideramos, digamos, como primera instancia, es también lo que obviamente nos atrae, pero lo más importante es la conexión emocional. Esto te lo he compartido en otros videos y el día de hoy te voy a explicar cómo es esto de tener un contagio emocional con tu chica. Esto es normalmente basado en las neuronas espejo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando tú ejecutas una acción de forma instantánea, de forma inconsciente, la otra persona, y sin darse cuenta, todo esto es de manera inconsciente, va a imitarte esa persona con cualquier acción, cualquier acto que tú realices delante de esa persona. Si esa persona que está cerca de ti se sienta a tu lado, se pone en una posición cómoda, se pone en una posición confortable, te mira a los ojos, te sonríe, tú de forma inconsciente vas a imitar a esa persona y vas a hacer exactamente lo mismo. Esto es algo que obviamente no es pensado de forma consciente. Como te digo, son las neuronas espejo las que están trabajando en tu interior, dentro de ti. Y bueno, tú ves algo, cuando tú miras una acción, normalmente la imitas. Entonces, este contagio emocional es muy importante que tú lo hagas producir con esta chica, para que ella se sienta con familiaridad, para que ella se sienta cómoda, para que ella se sienta a gusto, tranquila contigo cuando tú estés a su lado. Así que bueno, ¿cómo vamos a realizar este contacto emocional? Este contacto emocional, este contagio emocional nos lleva a sentir lo que normalmente el otro siente. Es decir, si tú sientes alegría, la otra persona va a sentir alegría. Si tú sonríes, la otra persona también va a sonreír. Si tú te pones triste y pones una cara de amargado, la otra persona también va a poner una cara de amargado. Entonces, así que el contagio emocional nos lleva a percibir exactamente el estado emocional en el que se encuentra la otra persona. Y esto nos lleva indirectamente a copiárselo. Es como modelar esas actitudes emocionales que tú tienes. Por ejemplo, si tú demuestras alegría, inmediatamente la otra persona también la hace sentir alegre. Si tú lo demuestras, si tú lo reflejas, si tú llevas en tu interior internamente alegría, lo sacas, lo proyectas al exterior y entonces la otra persona se siente también feliz, se siente también alegre como consecuencia. Ahora bien, de igual manera, si tú proyectas un estado de inseguridad, si tú proyectas un estado de ansiedad, si tú proyectas un estado de amargura, inmediatamente la otra persona lo va a modelar, lo va a copiar de ti. Entonces, ¿aquí qué se trata? Bueno, el contagio emocional se trata de que tú, sabiendo esta técnica, sabiendo que las neuronas espejo juegan un papel muy importante en el comportamiento cuando nos comportamos con los otros seres, entonces sírvete de ese contagio emocional para entonces proyectar emociones positivas delante de tu chica. ¿Sí? Muéstrate alegre, muéstrate positivo, muéstrate dinámico,
muéstrate con una actitud positiva, con una actitud abierta. Si te muestras de este modo, tú vas a conseguir que entonces ella imite esas acciones de tu parte. ¿Por qué? Porque entonces tú las estás proyectando. Y entonces esta persona te percibe como alguien tranquilo, como alguien que da paz, como una persona que normalmente lo que da es paz, alegría, armonía, y entonces hará sentir bien a esa chica y de forma obviamente indirecta, sin que tú lo tengas tan planeado, la vas a atraer hacia ti. ¿Vale? El siguiente punto es copiar su lenguaje corporal. ¿Qué es esto? Copiar el lenguaje corporal es parecido al contagio emocional. En este caso, en el punto anterior, eres tú quien modela tus actitudes positivas, eres tú quien modela tus emociones positivas y es ella la que evidentemente las va a copiar. Ahora, en este punto, en copiar el lenguaje corporal, tú se lo vas a copiar a ella. Tú le vas a copiar a ella lo que ella exprese con su lenguaje corporal. Yo te había comentado anteriormente que el lenguaje corporal juega un papel muy importante al momento de comunicar y de transmitir algo a la otra persona, ya sea en la atracción entre parejas o ya sea también, por ejemplo, en algún proyecto, en algún producto que tú quieras vender al cliente. Siempre el lenguaje corporal que tú transmitas, que tú proyectes, va a decir mucho más que 1000 palabras de todo lo que le quieras explicar, ya sea a tu cliente o ya sea a la persona que tú quieres atraer y conquistar a tu vida. Entonces, el lenguaje corporal dice mucho más que 1000 palabras. Eso ya te lo había comentado en algún otro video, ya te había compartido la importancia que tiene el lenguaje corporal más allá de una simple palabra. Así que bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a llevar a cabo esto de copiar su lenguaje corporal? Bueno, aquí ella te lo va a modelar, ella te va a modelar su lenguaje corporal y tú se lo vas a copiar. Si ella llega contigo y pone una actitud de disponibilidad para escucharte lo que tú le vas a transmitir, entonces tú también vas a copiar su lenguaje corporal, vas a copiar esa actitud de disposición y de escucha para con ella. Si ella de repente se muestra relajada, si ella en un momento dado, cuando estés platicando con ella, compartiendo con ella momentos, si muestra así como que se muestra relajada, tú también muéstrate relajado, y eso te va a ayudar a ti inclusive para que si en un momento dado te ganan los nervios y te gana un poco la ansiedad, entonces el copiarle a ella su lenguaje corporal, el lenguaje corporal que ella en ese momento te transmita, que en ese momento esté modelando para ti, te va a ayudar, te vas a sentir tú más relajado y entonces ambos se van a sentir familiarizados con la experiencia de estar juntos uno con el otro. Así que recuerda, copiar su lenguaje corporal y el contagio emocional que se basa en las neuronas espejo juegan un papel, estas dos cosas juegan un papel muy importante al momento de atraer a tu chica. Ahora, otro elemento muy importante es agradarle al entorno. Agradarle al entorno, pero claro, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, obviamente muchas veces ya te lo he dicho que nos encanta ver cuando nosotras las mujeres estamos con un hombre que es seguro de sí mismo y que además le cae bien a todo mundo. No nada más le caes bien a tu chica, sino además le caes bien a las demás personas, proyectas seguridad, proyectas tranquilidad, le caes bien a las demás personas por tu actitud, porque tienes una actitud que cae bien, tienes un sentido del humor,
y no es nada más así como que no tratas de hacer reír a las demás personas como nada más para hacerte el chistoso, sino que es parte de tu naturaleza, como que lo haces de forma espontánea y todas tus actitudes, todo lo que tú reflejas es bien aceptado por la otra persona, pero no nada más por ella, sino por todas las demás personas. Entonces, cuando tú le atraes, cuando tú le agradas a las demás personas, obviamente le vas a atraer también a tu chica. Entonces, esfuérzate, pero no tanto, obviamente. O sea, el esforzarte no significa que todo el tiempo vas a estar pensando en hacer circo, maroma y teatro para tratar de agradarla a ella, sino esfuérzate en ser tú mismo, en tratar de agradarle al mundo entero. Siempre cuando nosotros vemos que un hombre le agrada a las demás personas, que su forma de ser es bien recibida y bien aceptada por las demás personas de forma instantánea, y te repito, todo esto es porque las neuronas espejo juegan un papel mucho y muy importante. Entonces, ahí tú qué haces al momento de proyectar tu seguridad, al momento de ser empático con las demás personas y no nada más con tu chica. Entonces, esto hará que la traigas más, porque ella se sentirá más a gusto contigo, porque verá que entonces eres una persona que eres bien recibido, que le cae bien a los demás. Entonces, por ende, y como consecuencia, también le vas a caer bien a tu chica, ¿vale? Bien, otro punto importante que te ayudará a atraer a esa chica es decirle que te gusta. Obviamente no se lo vas a decir directamente a ella. Le vas a elogiar algo, y más, si son tus primeras salidas, no luego le vas a decir que te gusta. Eso hasta después le vas a mostrar que realmente, o hasta después le vas a expresar literalmente que te gusta. Pero bueno, al principio le vas a elogiar algo a ella, le vas a decir que te gusta su forma de pensar, que te gusta cómo es, que te gusta su forma en general, de lo que hace, su profesión. Algo externo, algo que no sea especialmente a ella, o sea, es decir, directamente entre ella y tú. Si tú le elogias algo que tenga que ver con ella, o hasta con su ropa, con su cabello, con sus ojos, algo que no sea directamente entre tú y ella, eso va a ser bueno. Así que recuerda decirle que te gusta, ¿vale? Es otro aspecto que te va a ayudar a atraer a esa chica especial. Y por último, el contacto físico y el contacto físico. Hay tres cosas muy importantes. Este es un último aspecto que te quiero compartir, en donde vas a compaginar tres contactos muy importantes. El contacto físico. Tienes que tocar a tu chica. Trata de tocarla suavemente mientras estás platicando con ella, mientras están pasando un momento juntos, que de repente por ahí le toques la mano o le toques el hombro, que hagas contacto físico con ella. Esto es muy importante y esto atrae. El contacto físico atrae. El contacto visual también atrae. Que hagas contacto visual. Un triángulo de intimidad muy importante es los ojos. Ya te he mencionado en otros videos, la sonrisa y los labios. El que tú a veces la mires a los ojos, el que tú alternes ojos, el mirarla a veces a los labios, el sonreírle. Esto es un triángulo de intimidad perfecto para atraer a tu chica. Así que no lo desaproveches. Trata de hacer en todo momento este contacto, estos tres contactos: el contacto físico, el contacto visual y el contacto, digamos, el mirarla a la boca, el sonreírle, el tener contacto con ella. En estos tres aspectos va a hacer que conquistes a tu chica. Y bueno, otra cosa muy importante, ya por último te voy a compartir otra cosa que hace que atraigas a esa persona. Es que tú muestres tu lado sensible. Tu lado sensible siempre va a ser el que te va a conectar con tu chica emocionalmente.
sin duda alguna, no tengas miedo de mostrar tu sensibilidad, no tengas miedo de mostrar este lado sensible. A veces los hombres creen que esta parte es única y exclusivamente para las mujeres y siempre quieren mantener su lado fuerte, su lado robusto, su lado donde no quieren mostrar, por ejemplo, sus emociones, sus sentimientos. Sin embargo, quiero decirte que tu lado sensible atrae mucho a una chica. Cuando le muestras tu sensibilidad, cuando muestras tus sentimientos, cuando muestras que estás alegre o que algo te hizo sentir triste, cuando se lo compartes, cuando en el diálogo que tienes con esta chica le compartes estas partes, o sea, es decir, tus sentimientos, algunas experiencias que pudieron influir en tu vida, ya sea de forma positiva o de forma negativa, esto va a atraer. Pero claro, esto es con el tiempo. De primera instancia, obviamente, para atraer a tu chica, no necesitas mostrar luego tus sentimientos ni compartir algunas experiencias que hayas tenido, donde pues haya influido en ti algún sentimiento, ya sea de felicidad o de tristeza. No, esto va después, digamos, esto va un poquito más adelante, pero también atrae y enamora. Bien, si este video te gustó, te invito a darle like, te invito a suscribirte en Luz en el Alma, darle clic en la campanita que ves aquí después del botón rojo, le vas a dar clic a las dos cosas y YouTube normalmente te va a estar compartiendo estos videos, te va a estar anunciando que hay un nuevo video de parte de Luz en el Alma. Déjame aquí tus comentarios, dime qué otra de las características que yo te he compartido en este video has notado que ha influido para atraer a alguna chica. Me encantará leerte. Y bueno, todo lo mejor. Recuerda sonreír, recuerda ser muy feliz. Te mando muchísimos besos. Cuídate mucho. Gracias. Bye.